En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos dicen que tenemos un eje transmisor de 0.9 metros de largo, un diámetro interno de 30 milímetros y un diámetro externo de 70 milímetros, como indica la figura. Este tubo, ¿cierto?, está hecho de acero con un módulo de corte de 77.2 gigapascales, una tensión, ¿cierto?, del material de corte de fluencia de 180 megapascales, y nos dicen que es sometido a un momento torsor MT, ¿cierto? Ahí vemos ese momento torsor, a través de unos engranajes, como indica la figura. Entonces nos dicen que hay que asumir que el material tiene un comportamiento elastoplástico, ¿cierto? Recordemos que la curva elastoplástica es así, donde acá tenemos la condición de fluencia. Entonces, o bueno, en el caso, ¿cierto?, del corte. Tenemos que calcular el momento aplicado y el giro total que se produce al límite del comportamiento elástico, es decir, cuando tenemos MI. Y luego calcular, ¿cierto?, lo mismo para cuando el tubo presenta un comportamiento plástico a 10 milímetros de profundidad desde el borde exterior hacia el interior. Entonces 10 milímetros al interior, tenemos toda esta zona plastificada y el resto no está plastificado o se mantiene en el rango elástico. Entonces vamos a ir viendo qué significa y cómo se hace. Entonces primero, para calcular el momento aplicado y el giro total del límite, y el giro total al límite del comportamiento elástico, podemos obtener la inercia de este tubo. Vemos que la inercia de un tubo está dada por pi medios por el radio externo a la cuarta menos el radio interno a la cuarta, ¿cierto? Y esto me da igual a, si yo reemplazo los valores del radio externo, que son 35 milímetros, y el radio interno, que son 15 milímetros, me da una inercia, ¿cierto?, polar de 2.277 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Esa es mi inercia polar del tubo. Para el límite entre el comportamiento elástico y el comportamiento plástico que se produzca, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que definir o imponer, ¿cierto?, que mi tensión de corte máxima se produzca en el radio externo y sea igual a la tensión de fluencia. Porque eso es lo que queremos hacer, que la fibra externa esté en fluencia. Entonces mi tensión la voy a fijar en 180 megapascales como mi tensión que se produzca en el extremo o en la fibra externa de mi tubo. Entonces, como acabo de mencionar, el momento que inicia la fluencia en la fibra más externa, aquí me faltó, externa, está dado, ¿cierto?, por la fórmula, la obtenemos, ¿cierto?, de siempre. Tenemos que es la inercia polar por la tensión partido en el radio, ¿cierto? Y ojo, que esta fórmula es solamente válida cuando estamos en el límite elástico lineal o, digamos, al límite de este comportamiento elástico. Ya por eso podemos ocupar esta fórmula. Vamos a ver que en la parte B no vamos a poder ocupar esta fórmula de acá. Entonces, solamente porque estamos al límite podemos ocupar esta fórmula. Entonces yo reemplazo que el momento de fluencia es igual a la inercia polar, que ya la calculé, por, y acá fijémonos en lo que estamos haciendo. En el radio externo yo impongo, ¿cierto?, que se produzca, ¿cierto?, esta tensión de fluencia. Por lo tanto, yo calculo, ¿cierto?, la inercia polar me había dado 2.277 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, por la tensión, ¿cierto?, de fluencia, que es 180 megapascales, partido en el radio externo, que es 35 milímetros. Entonces, este momento corresponde al momento necesario para producir la fluencia en la fibra más externa y me da 11.710.3 kN por milímetro. Entonces, el giro asociado que nos están pidiendo también lo voy a calcular con esta ecuación de acá, que es solamente válida en el comportamiento elástico o cuando estamos también al límite del comportamiento elástico. Entonces, este giro es el momento de fluencia, ¿cierto?, por el largo de la barra partido en el módulo de corte por la inercia polar. Entonces yo reemplazo el momento, me había dado, ¿cierto?, de 11.710 kN por milímetro por el largo de la barra, recordemos que es 0.9 metros o bien 900 milímetros. El módulo de corte se mantiene, ¿cierto?, porque es una propiedad mecánica del material y es 77.2
gigapascales. Y acá, ¿cierto? Vamos a obtener que la inercia polar que habíamos calculado es de 2.27 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces calculamos el giro y me da 0.05996 radianes. Luego en la parte B debemos calcular el momento aplicado y el giro cuando el tubo presenta un comportamiento plástico a 10 milímetros de profundidad desde el borde exterior hacia el interior. Es decir, a 10 milímetros tengo toda esta zona plastificada, por lo tanto, el resto de la zona que me queda acá adentro, que si nosotros medimos el radio, ¿cierto? Desde el interior del tubo, o perdón, desde el centro del tubo, ¿cierto? Hacia esta zona que está plastificada serían 25 milímetros. Entonces la distribución de tensiones es de la siguiente forma. En el radio interno nosotros tenemos una tensión que va a ser, ¿cierto? Voy a escribirlo acá. Una tensión que va a ser menor a la tensión de fluencia, ¿cierto? Y luego, una vez que alcancemos el punto de la zona de plastificación, toda esta zona acá está bajo la tensión de corte de fluencia. Entonces se mantiene constante hasta el borde externo. ¿Y por qué esta línea acá horizontal se mantiene así a lo largo de toda la zona de plástica o zona de fluencia, ¿cierto? Porque el material se asume como elastoplástico. Una vez que alcanza la fluencia, ¿cierto? Las tensiones se mantienen constantes en la tensión tau sub i, ¿ya? Eso es importante, porque si tuviéramos otro comportamiento como por ejemplo bilineal o de otra forma, ¿cierto? Sería distinto. Por ejemplo, si fuera bilineal, una vez alcanzada la fluencia tendría otra recta. Pero bueno, en este caso es elastoplástico. Entonces acá es importante ver cómo es la variación de la tensión de corte a lo largo de todo el radio de este tubo. Entonces es súper fácil porque es simplemente la ecuación de la recta y después tenemos un valor constante. Entonces en el tramo entre 15 y 25 milímetros, que sería el radio interno, hasta la zona de plastificación, tenemos que esta ecuación de la recta está dada simplemente por tau sub i partido en 25 milímetros, que sería la pendiente, ¿verdad? Aquí esta es la, digamos, pendiente y este es el radio, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos cuál es la pendiente, por la variación, ¿cierto? Que es en el radio. Luego acá se mantiene constante a lo largo de todo ese tramo, por lo tanto, entre R igual a 25 y 35 milímetros, tenemos que la tensión es tau sub i. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesitamos saber para poder calcular cuál es el momento torsor. Entonces, veamos que ahora el momento torsor lo tenemos que calcular a través de una integral, porque ya no podemos ocupar, ¿cierto?, la ecuación de antes, que era válida en el rango lineal elástico. Por lo tanto, el momento torsor se calcula como la integral sobre el área de esta sección, ¿cierto? Y la interior de la integral es el radio por la tensión de corte por el diferencial de área. Entonces es súper importante acá que identifiquemos que este diferencial de área es igual a 2pi por r de r para, ¿cierto?, una sección circular. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el valor de nuestro momento total? Acá voy a hacer, para que se vea todo, tenemos que el momento total es igual al momento en el tramo elástico más el momento en el tramo plástico. Entonces, simplemente, yo tengo que acá, mi función que varía es la de corte. Por lo tanto, simplemente acá, yo tengo que integrar sobre estos límites de integración y sobre estos límites de integración, ocupando este valor de tau sub r. Entonces, es bien sencillo. Para la primera integral, tengo que es en el tramo elástico, sería este de acá. Mi integral varía entre 15 y 25 milímetros de radio. Mi diferencial de área ya lo conozco, ¿cierto? Es un valor conocido para una sección circular. Y lo único que me varía acá, que es mi valor, ¿cierto?, de la función que me define la tensión de corte. Entonces, para ese tramo es de tau sub i partido en 25 milímetros por r. ¿Ya? Aquí r, todo se va a multiplicar y va a quedar r al cubo, ¿cierto? Acá tenemos otro r del diferencial de área. Y afuera sacamos las constantes, que es 2pi. El tau sub i, recordemos que era 180 megapascales partido en 25 milímetros.
y todo eso es una constante que vale 45.24 y está en unidades de Newton partido en milímetro al cubo, ¿ya? Y la integral, ¿cierto? Es la integral de r al cubo de r entre 15 y 25 da un valor de 85.000 milímetros a la cuarta, ¿ya? Y al final, ¿cuál es la otra parte? El momento en el tramo plástico. Entonces simplemente es integrar, al igual que antes con esta ecuación, ¿y cuál es mi función variable? El tau sub r. Pero en este caso, en este tramo, entre 25 y 35, tengo que es una función o una constante al final, tau sub i. Entonces acá mis únicos valores que son variables, ¿cierto? Salen de la definición, que ahí tenemos un r metido, y del diferencial de área, que es 2pi por r de r. Entonces la integral me queda entre 25 y 35, r cuadrado de r, y afuera se me va todo lo que es constante, que sería el tau sub i, que son 180 megapascales, por 2pi, que vale 1130.97 newton partido en milímetro cuadrado. Y acá la integral, ¿cierto? Me queda 9083.33 milímetros al cubo. Entonces acá, recordemos que si integramos r al cubo es r a la cuarta partido en 4, y si integramos r cuadrado es r al cubo partido en 3. Entonces acá aparecen estas unidades al cubo y a la cuarta. ¿Ya? Entonces simplemente sumando esas dos cosas, yo tengo que el momento total es la suma de eso y me da 14.118.4 kN por milímetro. Ya simplemente sumar el momento sobre esta función en este intervalo y el momento sobre esta función en este intervalo. Entonces vemos que cuando tengamos comportamiento plástico y nos digan cierta, digamos, distancia en que está plastificada la barra o el tubo, tenemos que definir en primer lugar cómo varía la tensión de corte a lo largo de todo el tramo o de toda la barra, ¿cierto? O tubo. Y luego tenemos que integrar para encontrar el momento torsor simplemente sobre esa función con este intervalo, sobre esta función con este intervalo. Y al final es como súper mecánico en este caso. Finalmente el giro se calcula no con esta ecuación, porque esta ecuación era válida solamente para el comportamiento elástico. Entonces, no es válida para el comportamiento plástico. Y el giro lo vamos a obtener, ¿cierto?, de la ecuación, ¿cierto?, de la compatibilidad geométrica, en que tenemos que la deformación, que es angular, es igual al radio por, ¿cierto?, recordemos que era de phi de z, pero en este caso queremos calcular la total, entonces sería phi por L. Al final no con diferencial, sino que al extremo del tubo. Y también tenemos que, si nosotros evaluamos en el punto de fluencia, tenemos que la tensión de corte, de fluencia, ¿cierto?, partido en el módulo de corte, es igual a RI por phi partido en L. Entonces simplemente nosotros podemos reordenar y despejar el phi en función de nuestro radio de fluencia, ¿ya? Y si nosotros establecemos que este radio, al final esto va a ser constante, esto va a ser constante, y el módulo de corte también es constante, y lo único que podría ser variable es nuestro radio donde tenemos la fluencia. Y en este caso yo impongo que son 25 milímetros, por lo tanto, tengo que mi giro, ¿cierto?, es 0.0839 radianes, ¿cierto? Ahí lo pueden pasar a grados, creo que ya como 4 y algo, pero ese es el valor del giro en este caso, y así se calcula el giro cuando estamos en comportamiento plástico según el radio donde se esté produciendo la fluencia. Y ese es el ejercicio, espero que se haya entendido. Si no, me avisan.